Hola futuros ingenieros, ¿cómo están? Bueno, terminamos el video de descarga de un capacitor en el video anterior y ahora empezamos con la carga de un capacitor, ¿sí? Vamos a entender el procedimiento de carga de un capacitor y las ecuaciones y conclusiones que vamos a llegar al respecto, ¿sí? Así que sin dar más vueltas, comenzamos. Bueno, como siempre, pedirles que le den me gusta, que se suscriban, cada vez somos más, y recordarle que me pueden seguir en la página de Instagram que va a estar en la descripción, y también que en la línea de tiempo tienen separados por secuencia, ¿sí? Así pueden ir a la parte que más les interese. Vamos con la carga de un capacitor. Tenemos esta fuente de tensión, ¿sí? Esta fuente de tensión a la cual le vamos a agregar un circuito RC. Este circuito RC. En principio el interruptor está abierto, así que no pasa nada. Y tenemos que tener en cuenta siempre la definición de capacidad. La definición de capacidad es U sobre B, ¿sí? La carga para cierta tensión. Entonces de acá podemos despejar la tensión que nos queda de esta forma. Entonces si cerramos el interruptor va a circular una corriente, ¿sí? Que no va a ser constante ni va a ser lineal. ¿Sí? Porque cuando la corriente circule por este capacitor, ¿qué va a pasar? El capacitor se va a ir cargando hasta que quede completamente cargado y no deje pasar más corriente, digamos, ¿sí? Así que vamos a ver eso mediante las ecuaciones. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Planteamos mallas, ¿sí? La tensión menos la caída que hay acá menos la del capacitor va a ser igual a 0. Y recordamos la definición de corriente, ¿sí? Que es la derivada de carga, el cambio de carga respecto del tiempo. Fíjense que en el video anterior nosotros tomamos esta derivada de carga respecto de t negativa, ¿sí? Negativa porque la carga iba a ir disminuyendo en un capacitor. En este caso la carga va a ir aumentando en el capacitor, por lo tanto es positiva, ¿sí? Entonces seguimos, reemplazamos la corriente acá, ¿sí? Nos queda de esta forma. Ahora podemos aplicar el método de variables separables, por lo que pasamos al otro término, al otro lado, este término de acá quedándonos de esta forma, ¿sí? Entonces seguimos resolviendo, pasamos el R para el otro lado, nos queda de esta forma, ¿sí? Resolvemos esta fracción de acá, ¿sí? Quedándonos así, y si seguimos resolviendo, ¿sí? Para juntar las Q de un lado, pasamos este diferencial de tiempo para allá y este término de acá como dividiendo, ¿sí? Para este lado. Ahora sí tenemos la Q juntas, por lo tanto podemos integrar, ya que el diferencial de Q es con respecto a Q. Entonces integramos de un tiempo 0, ¿sí? Desde el inicio de todo, desde que se cierra el interruptor hasta un tiempo t determinado, y la integral de la carga va a ir de 0 porque no tiene carga al principio hasta la carga hasta una carga determinada, ¿sí? Entonces resolvemos esta integral, nos queda de esta forma, ¿sí? La integral de 1, digamos, porque este RC sale, ¿sí? De la integral, nos queda t desde 0 a t, y la integral de 1 sobre CE menos Q es logaritmo de CE menos Q, ¿sí? Y este menos lo tenemos porque si nosotros derivamos esto, fíjense que si nosotros derivamos esto nos debe de dar esto, ¿sí? Entonces si derivamos logaritmo de CE menos Q, nos queda 1 sobre CE menos Q, ¿sí? Que nos queda esto de acá, por la derivada de lo de adentro, ¿sí? Que ¿cuánto me va a dar? Menos 1. Entonces por eso le tenemos que agregar este menos 1 para que se forme, para que sea positivo. Entonces por eso se le agrega este menos. Y los límites entre 0 a Q. Entonces tenemos esto de acá, resolviendo, ¿sí? Pasando este menos del otro lado, así no tenemos problemas con esto, nos queda de esta forma, ¿sí? Entonces resolviendo esta integral, estos límites, perdón, por barro, nos queda de esta forma. Y resolviendo esto por barro también nos queda t. Entonces seguimos y por las propiedades del logaritmo, las restas, ¿sí? De logaritmos se puede representar como la división, ¿sí? Dentro del logaritmo. Por lo tanto lo representamos así de esta forma.
Entonces aplicamos el exponencial a ambos términos para eliminar este logaritmo de acá. Aplicamos el exponencial y nos queda de esta forma. Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos, pasamos este CE para este lado, ¿sí? Lo pasamos para acá, quedándonos así. Y ahora nos queda por despejar Q. Si despejamos Q nos va a quedar de esta forma. Entonces acá podemos sacar factor común, el CE, quedándonos así. Entonces, fíjense que este CE, ¿qué es? Capacidad por tensión. Si recordamos, la definición de capacidad es esto, ¿sí? Capacidad es Q sobre tensión. Entonces, si despejamos carga, fíjense que nos queda C por tensión, que es lo que tenemos acá, con la tensión de la fuente. Por lo tanto, este término es la carga final que tendremos cuando pase mucho tiempo, la carga final del capacitor que alcanzará. Entonces nos queda la ecuación de la carga, en la carga de un capacitor, donde este R por C, ¿sí? Dijimos que lo llamamos con la letra tau, que es la constante de tiempo, ¿sí? ¿Qué me indica esa constante de tiempo? Lo vimos en el video pasado, pero lo vamos a repasar. Esa constante de tiempo nos indica en cada cuánto tiempo se llena de porcentaje de la carga final el capacitor. Por ejemplo, si pasa de como tiempo un tiempo RC, ¿sí? Entonces ¿qué hacemos? Reemplazamos acá por RC y esto me queda menos 1. Si resolvemos esto y nos queda que la carga cuando pase un tiempo de RC nos va a quedar de 0,63 de la carga final, ¿sí? Así que se va a cargar más de la mitad en ese tiempo. Si pasan 2 RC de tiempo, el capacitor se va a cargar con el 86% de la carga final. Si pasa 3 RC, o sea 3 constante de tiempo, casi se va a llenar por completo, el 95%. Se dice que pasados los 5 tau, o sea las 5 constantes de tiempo, ya se toma el circuito como permanente, ¿sí? Y si es menos, se toma como transitorio porque todavía se está cargando. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. Bueno, hemos calculado la ecuación de la carga. Ahora nos queda por calcular la corriente en el capacitor. La corriente, por definición, dijimos que es esto, la derivada de carga respecto al tiempo. La carga ya la averiguamos, la ecuación de la carga, entonces la derivamos. Si derivamos esto, quedándonos de esta forma, ¿sí? Esto, la derivada de QF es 0 y después me queda QF por todo esto, ¿sí? Me queda menos QF por el exponencial de tau sobre RC por la derivada de lo que está acá arriba, que es menos 1 sobre RC. Este se convierte en positivo, quedándonos esto de acá. Y acá otra vez tenemos la definición de capacidad, ¿sí? Derivado de la definición de capacidad, esto podemos ver que es tensión, Q sobre C. ¿Es tensión? ¿Qué tensión? La de la capacidad porque es Q final. La de la fuente, porque es Q final. Quedándonos esto. Y E sobre R por ley de Ohm, que es nada más ni nada menos que la corriente, ¿sí? La corriente en el capacitor. O sea, la corriente, total, ¿sí? La corriente máxima. Por lo tanto, nos queda de esta forma. Eso lo podemos ver en un gráfico. Fíjense que en un gráfico de carga, la carga va aumentando, ¿sí? Cuando pasa un tiempo tau, se va a cargar el 0,632 de la carga final, ¿sí? Así si pasa 2, si pasa 3, si pasa 4, hasta que pase 5. Y ahí ya lo podemos tomar como si fuera tiempo permanente, ¿sí? Un circuito permanente. Y esta parte va a ser un circuito transitorio, ¿sí? Porque se va a ir cargando. ¿Y qué pasa con la corriente? La corriente es máxima al principio, ¿sí? Porque este capacitor está descargado. Entonces la corriente pasa. Pero mientras se va cargando el capacitor, la corriente va a ir disminuyendo, ¿sí? Va a ir disminuyendo hasta que el capacitor se carga completamente y hasta que la corriente no pueda circular más. Por eso, para tiempos grandes, este circuito se comporta
el capacitor, mejor dicho, se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Entonces por eso es que ocurre todo eso, ¿sí? Por eso para tiempos largos el capacitor se comporta como circuito abierto. Entonces nos falta hallar la tensión. ¿Qué pasa con la tensión del capacitor? Bueno, lo mismo con el video anterior. Tenemos la definición de la capacidad. Podemos hallar la tensión, ¿sí? Donde la carga, ya hemos hallado la función de la carga, ¿sí? Entonces resolvemos donde Q sobre C dijimos que es E. Entonces esta es la ecuación de la tensión, ¿sí? Que lo podemos ver acá. Fíjense que para un tiempo tau RC, lo mismo, se va a la tensión en el capacitor será del 63%. Para 5, ¿sí? Para 5 tau RC, la carga del capacitor se va a acercar a la de la tensión, ¿sí? Y después, pasando estos 5 tau, ya la tensión de la capacidad será igual al de la tensión, ¿sí? Porque es un circuito abierto, como hemos visto. En un circuito abierto el capacitor tiene la tensión de la fuente, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido. Ya saben, cualquier consulta me escriben por acá, por el Instagram, que quizás es más rápido la comunicación. Sí, yo cuando tengo un tiempo les respondo la duda que tengan. Así que nos vemos hasta el próximo video.